I have known Pastor Jack Jenkins for a number of years now, and I consider him one of my best friends. We get together and talk about all kinds of things, and sometimes it feels like we're the same person. But I have really appreciated his ministry, not only here as the pastor of this church, Faith Baptist Church, but also his regular participation as a member of the faculty of the Haiti Bible Institute, which is a school that I was able to found in Haiti in 2009. And the school has operated continuously now for 8 years, and we just had our second graduation in which Pastor Jenkins was a part. He also teaches in the modules and helps to instruct and train the pastors in Haiti in the truth of God's Word. He teaches some pretty high-powered courses for us. He teaches the book of Ephesians. He teaches the book of Galatians. He teaches a course called The Doctrines of Grace. And he is very well loved by the students there. He is well loved by his church here. And I am delighted to introduce him as our next speaker for Soli Deo Gloria. Well, thank you. And it is a pleasure to be able to speak at this conference. And we're delighted that you are all here. Let's begin with a word of prayer. Well, Father, we come before you and we realize that as we open your book, Lord, you speak to us through divine revelation. You give us the heart, the thoughts, the mind of God. And we pray, Lord, as we discuss this very important sola, Soli Deo Gloria, that you would, of the Godhead, that you would help us to see you truly in your full glory. And we would ask this in Christ's precious name. Amen. Well, I invite you, if you would, this morning to open your Bibles to Isaiah chapter 42, and I'm going to ask that we would read verses 1 through 8. Les pido que abran sus Biblias en esta mañana, Isaías capítulo 42, y que leamos juntos los versículos 1 al 8. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Here we see God the Father announcing the most important event in human history, the coming of his Son. Aquí vemos a Dios el Padre anunciando el acontecimiento más importante de la historia humana, la venida de su Hijo. And as he decrees this and as he reveals all that is to come, y según él decreta esto y según él revela todo lo que ha de venir, he ends this important portion of Scripture by saying that I am the Lord and that is my name. Él concluye esta porción tan importante de las Escrituras diciendo, yo Jehová, este es mi nombre. And I will not give my glory to another. Y a otro no daré mi gloria. With this introduction, we come to the last sola to study this morning. Con esta introducción llegamos a la última sola que estudiaremos en esta mañana. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. A Latin term which means to God alone be the glory. Que es un término en latín que significa solo a Dios sea la gloria. And this phrase is the very foundation of the five solas. Y esta
frase es el fundamento mismo de las 5 solas. It is the table which holds up every one of the solas mentioned so far. Es la mesa que sostiene cada una de las solas que se han mencionado hasta ahora. And in essence, it is a summary statement of the central tenets of the Protestant Reformation. Y esencialmente es una frase resumidora de los principios esenciales de la Reforma Protestante. And it's important for us to understand that upon this sola, all the other solas stand. Y es importante que nosotros entendamos que es sobre esta sola que todas las demás solas también se sostienen. Now let's get to the very heart of what this sola is telling us. Ahora vamos a llegar al corazón de qué es lo que esta sola nos dice. This doctrine affirms that everything is to be done for God's glory, Esta doctrina afirma que todo debe hacerse para la gloria de Dios, to the exclusion of man's self-glorification and pride. excluyendo siempre la autoglorificación y el orgullo del hombre. In other words, as Christians, we are to be motivated and inspired by God's glory. Así que, dicho de otra manera, nosotros como cristianos debemos ser alentados e inspirados por la gloria de Dios. We are not to be inspired by looking to glorify ourselves. No debemos de sentirnos inspirados en intentar glorificarnos a nosotros mismos. And I want to suggest to you that this is easier said than Y done. les quisiera sugerir a ustedes que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Because even in the church, it is often the case that man attempts to glorify himself. Porque incluso en la iglesia a menudo se da el caso de que el hombre intenta glorificarse a sí mismo. And we see this, of course, in the Catholic Church. Y esto, por supuesto, lo vemos en la iglesia católica. Soli Deo Gloria is the antithesis of what the Catholic Church teaches. Soli Deo Gloria es la antítesis de lo que la iglesia católica enseña. Catholic dogma declares that human beings such as saints and popes and the church itself are worthy of having glory bestowed upon them. El dogma católico enseña que los seres humanos mismos, tales como los santos y los papas y la iglesia misma, es digna de que la gloria de Dios les sea otorgada a ellos. I grew up in a neighborhood that was predominantly Catholic. Yo me crié en un vecindario que era predominantemente católico. And I remember at times going with some of my friends to the Catholic Y Church. me acuerdo que en ocasiones yo iba con amistades mías a la iglesia católica. And we would enter this big edifice and they would say they had to go to confession. Y entrábamos a este tremendo edificio y ellos me decían que tenían que pasar a la confesión. And by God's grace, I was not a Catholic when I was young. Y por la gracia de Dios, yo no era católico cuando era joven. In fact, I was intimidated by the Catholic Church. De hecho, yo me sentía intimidado por la iglesia católica. And they would have to go into confession, and I would say, what do you do when you go into confession? Y ellos tenían que entrar a la confesión y yo les preguntaba, ¿qué ustedes tienen que hacer cuando entran a la confesión? And they would say, well, we tell our sins to the priest, and we confess all that we have done wrong. Y ellos me decían, bueno, nosotros le contamos nuestros pecados al sacerdote y tenemos que decirle todo lo mal hecho que hemos hecho. And I remember asking, why would you tell a man your Y sins? yo me acuerdo preguntarles, ¿por qué tú le contarías a un hombre tus pecados? And they would say, because the priest can absolve us of our sins, that he has the power from God to forgive us of our sins. Y ellos me decían, porque el sacerdote puede absolvernos de nuestros pecados. Él tiene el poder de Dios de perdonarnos nuestros pecados. Even in my ignorance as a young child, E incluso en mi ignorancia, como una criatura, un joven, I remember how disturbed my spirit was when I heard that man had this ability to forgive sin. me acuerdo cuánto me turbaba el alma el pensar en esto, de que un hombre tenía la capacidad de perdonar el pecado. And as God saved me at 16 years old, Y según Dios me salvó a la edad de los 16 años, I began to understand the falseness of that practice. empecé a entender la falsedad de esa práctica. To God alone belongs the glory. Solo a Dios le pertenece la gloria. What we see, beloved, is this, that the Reformation reclaimed the scriptural teaching of the sovereignty of God, Hermanos amados, lo que vemos aquí es que la Reforma reclamó la enseñanza
en las escrituras de que la gloria es para Dios, showing that the sovereignty of God was over every aspect of a believer's life, demostrando que la soberanía de Dios encubría cada aspecto de la vida del creyente and that he alone was to get glory for all y que things. solo Él debía recibir gloria por todas las cosas. And therefore we could say surely that all of life is to be lived for the glory of God. Por ende, podemos decir ciertamente que toda la vida debe vivirse para la gloria de Dios. And we see this certainly in the Westminster Shorter Y Catechism, ciertamente vemos esto en el catecismo más corto de Westminster, where the question is asked, No. what is the chief end of man? donde se hace la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? And the response is this, that man's chief end is to glorify God and to enjoy him Y forever. la respuesta es esta, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. And this was the great and all-consuming purpose that was emphasized by those in the 16th and 17th centuries. Y ese era el gran propósito que lo consumía todo, tan grandioso que era enfatizado por aquellos del siglo XVI y XVII. Men who sought to reform the church according to the word of God. Hombres quienes procuraban reformar a la iglesia pero conforme a la palabra de Dios. Men like John Calvin, Hombres tales como Juan Calvino, Martin Luther, Martín Lutero, Theodore Beza, Theodor Beza, Martin Bucer, Martin Bucer, Philip Melanchthon, Philip Melanchthon, William Tyndale, William Tyndale, Ulrich Zwingli, Ulrich Zwingli, John Knox. John Knox. These are great men of God, just to name a few. Estos son tremendos hombres de Dios, solo para nombrar unos pocos. And these men were very involved in this Y Reformation. estos hombres están bien involucrados en esta reforma. And as has been mentioned before, we remember that the Protestant Reformation was sparked in 1517. Y como ya se mencionó anteriormente, nos recordamos que la reforma protestante When Martin se Luther- inició en el 1517, cuando Martín Lutero When Martin Luther posted his 95 theses on the door of the church at Wittenberg. publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. And we know that the convictions of the reformers were to protest Y sabemos que de lo que estaban convencidos los reformadores era de protestar, the doctrines and the rituals and the structure of the Roman Catholic Church. protestar las doctrinas y los ritos y la destrucción de la iglesia católica romana. The reformers saw that all of life was to be lived under the lordship of La Christ. estructura de la iglesia católica romana. Y los reformadores vieron que toda la vida debía vivirse bajo el señorío de Cristo. And that every activity of the Christian is to be sanctified unto the glory of God. Y que toda actividad del cristiano debía ser santificada ante la gloria de Dios. Now, before we expound on this further, let's consider some key scriptural passages that support this crowning sola. Ahora, antes de expandir más sobre esto, vamos a considerar algunos textos claves de las Escrituras que apoyan a esta sola tan enaltecida. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Paul says, "Whether then you eat or drink, Pablo dice, ya sea que comáis o bebéis, or whatever you do all to the glory of God." o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Do you understand how this verse alone magnifies the glory of God? Pueden entender cómo tan solo este versículo magnifica la gloria de Dios. When you think of your most glorious moment in life, Cuando tú piensas en tu momento más glorioso de toda la vida, what comes to mind? ¿qué te viene a la mente? Those monumental occasions in life where something spectacular happened. Aquellas ocasiones monumentales en la vida, cuando pasa algo espectacular. The day you hit a home run in Little League. El día cuando diste un home run en The day you tu equipo graduated from béisbol college. pequeño. El día que te graduaste de la universidad. Perhaps the day you got married. Tal vez el día en que te casaste. We think of glory in terms of these monumental things. Nosotros pensamos en la gloria en sentido de estas cosas monumentales. But God says that His glory is so wide and so deep Pero Dios dice que la gloria de Él es tan amplia y tan profunda that it is to be celebrated in every single aspect of our life. que debe ser celebrada en cada uno y todos los aspectos de nuestras vidas. And He uses eating and drinking to say, this is a way to glorify God. Y Él menciona el comer y el beber para decir, esto es una manera de glorificar a Dios. Now, how many of you have taken a potato chip Ahora, ¿cuántos de ustedes han tomado una papita frita and looked at it y la han mirado and said, to God be the y glory? han dicho, a Dios sea la gloria?
and then eaten the y potato luego chip. se comen su papita. But this is what we are told, that God's glory is this magnificent. Pero esto es lo que se nos dice, que la gloria de Dios es así de magnificente. We move on to 1 Peter chapter 4, verse 11. Ahora pasamos a Primera de Pedro, Listen to capítulo what- 4, versículo 11. Listen to what Peter says. Escuchen lo que dice Pedro. He says, whoever speaks, let him speak as it were the utterances of God. Él dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, o en inglés como si fuesen palabras de Dios mismo. And he says, whoever serves, let him do so as by the strength which God Y él supplies. dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Why? So that in all things God may be glorified through Jesus Christ, ¿Por qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, to whom belongs the glory and the dominion forever. a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. And Peter says, Y Pedro dice, Amen. amén. In Revelation chapter 1, verse 6, En Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 6. the Apostle John declares this, Y el apóstol el apóstol Juan declara lo siguiente: and he has made us to be a kingdom, y a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes priests to his God and Father. para Dios su Padre. To him be the glory and the dominion forever and ever. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. And then the Apostle John Y says, luego el apóstol Juan dice, Amen. amén. In Ephesians chapter 3, verses 20 and 21, En Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, Paul writes, Now to him who is able to do exceedingly abundantly beyond all we ask or think, aquí Pablo escribe, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, according to the power that works within us, según el poder que actúa en nosotros. to him be the glory in the church and in Christ Jesus, A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, to all generations forever and ever. por todas las edades, por los siglos de los siglos. And then Paul Y says, luego Pablo dice, Amen. amén. In Revelation chapter 7, verse 12, En Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, again we see the Apostle John proclaiming, de nuevo vemos al apóstol Juan proclamando, Amen. diciendo, amén. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias and honor and power and might be to our God forever and ever. y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. And John says, Y Juan dice, Amen. amén. And then in Romans 11:36, Luego en Romanos 11:36, Paul gives a crowning summary of praise to God's glory. y Pablo da un resumen coronador para la gloria de Dios, en alabanza a Dios. And he says, For from him and through him and to him are all things. Diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. To him be the glory forever. A Él sea la gloria por los siglos. And then Paul Y says, luego Pablo dice, Amen. amén. Do you notice, beloved, at the end of each of these verses, ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que al final de cada uno de estos versículos there is an affirmative amen. hay un amén afirmativo? And that literally means, so be it. Y eso literalmente significa así sea. There is nothing more to No add. hay nada más que agregar. There is nothing more to No hay discuss. nada más que hablar. There is nothing greater. No hay nada más grande. It is the end of the matter. Es el final del tema. And so what the writers of Scripture are telling us is this, Entonces lo que los escritores de las escrituras nos están diciendo es lo siguiente: that glory to God alone is not negotiable. que la gloria siendo solo para Dios no es un punto que se puede negociar. And we saw that the Lord was crystal clear about this in Isaiah 42:8, Y vimos en Isaías 42:8 que el Señor estaba tan claro como el agua respecto a este punto, where he commanded that I am the Lord, that is my name, donde Él mandó diciendo, yo Jehová, ese es mi nombre, and I will not give my glory to another. y mi gloria no se la daré a otro. Now let's think through the glory of God. Ahora vamos a repasar pensando en la gloria de Dios.
All glory is due to God because He alone created and He alone sustains all things. Toda la gloria se le debe a Dios porque solo Él creó todo y sostiene todas las cosas. John chapter 1 verse 3 tells us this, Juan capítulo 1 versículo 3 nos dice lo siguiente, that all things came into being by Him, que todas las cosas por Él fueron hechas and apart from Him nothing came into being that had not come into being. y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. So we see that God alone Así que vemos que solamente Dios, is the author and the creator of all things. Dios solo es el autor y creador de todas las cosas. And Paul told this to the men at Athens Y Pablo le dijo esto a los hombres de Atenas, when he spoke of God, saying to them, cuando hablaba de Dios, diciéndoles, "For in Him we live and we move and we exist." porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. And this again takes us right to the main purpose of life here on earth. Y esto nuevamente nos lleva al punto principal del porqué de la vida aquí en la tierra. That man's chief end is to glorify God and to enjoy Him Y forever. es que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Now this is where we often make mistakes in the church. Y ahora aquí es donde a menudo nos equivocamos en la iglesia. What I'm about to tell you is where Roman Catholicism makes a fatal mistake. Los que les estoy por contar es donde el catolicismo romano comete un error fatal. There is a big difference between trying to make God glorious or add to His glory Hay una tremenda diferencia en tratar de hacer que Dios sea glorioso o añadirle a su gloria, as opposed to recognizing His glory. en contraste con reconocer su gloria. Because you see, God is already perfectly Porque glorious. fíjense, Dios ya es perfectamente glorioso. When we talk about the glory of God, we're talking about the perfections of God. Cuando hablamos de la gloria de Dios, nos estamos refiriendo a las perfecciones de Dios. We're talking about the perfections of His character and His attributes and His nature and His very essence. Estamos hablando de las perfecciones de su carácter, de su naturaleza, de su esencia misma. And this is important because theologically we realize that we cannot make God any more glorious than He is. Y esto es importante porque a nivel teológico nos damos cuenta que nosotros no podemos hacer que Dios sea nada, ni un poquito más glorioso de lo que Él ya es. What we can do is recognize His glory. Ahora lo que sí podemos hacer es reconocer su gloria. Years ago, I had the privilege of going to Italy. Hace años tuve el privilegio de ir a Italia. And one of the stops we made was at the Vatican, and I was able to visit St. Peter's Basilica. Y una de las paradas que hicimos fue en el Vaticano y Even- pude visitar la Basílica de San Pedro. Have any of you ever been there? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado ahí? Quite a few. Bueno, bastante. Now, I am a builder by trade from years ago. Ahora, yo soy constructor como oficio desde años atrás. And I must say, from an architectural perspective, from a building Y perspective, debo decir que desde la perspectiva de la arquitectura, de la construcción, it is one of the most stunning edifices I have ever seen. es uno de los edificios más asombrosos que yo jamás he visto. It is a massive church. Es una iglesia enorme. It is the church of all churches for Roman Es Catholicism. la madre de todas las iglesias para el catolicismo romano. And it is adorned in silver and gold and all kinds of precious trinkets. Y está adornada con toda clase de plata y oros y toda clase de chucherías preciosas. I'm sure the material value of all that went into St. Peter's is worth millions and millions. Estoy seguro que solo el valor de los materiales que conllevó crear la Catedral de San Pedro vale millones y millones. And you could spend a week in there and never see everything. Y podrías pasarte una semana entera ahí dentro y no verlo todo. And there is a history of the popes, and you see all of their Y garbs. están las historias de los papas y ves todas sus vestimentas. And you see in this church an effort for them to try to make God more Y en glorious. esta iglesia notas un esfuerzo que están intentando de hacer que Dios sea más glorioso Through these human trinkets and through the edification of the flesh. por medio de estas chucherías humanas y por la edificación o en el enaltecimiento de la carne.
But I want to say, when I entered this church, Pero quiero decir que cuando yo entré a esta iglesia, as stunning as the architecture con was, todo y lo asombrosa que era la arquitectura de ella, there was a coldness that came over me standing in the midst of that church. había una frialdad que me sobrellevó ahí parado dentro de esa iglesia. And I thought, if our Lord Jesus Christ was on the earth Y today, yo me puse a pensar, si nuestro Señor Jesucristo estuviese en la tierra en el día de hoy, he would add one more trinket to that church. Él añadiría una chuchería más a esa iglesia. He would put a sign over the door that says Ichabod, Él pondría un letrero sobre la puerta de la iglesia que diría Icabod, that the glory of the Lord has departed, que la gloria de Dios ha partido de ahí. in an effort to glorify God through human effort. Tomando esfuerzos para glorificar a Dios por medio de esfuerzo humano. God in that place is not glorified at all. Con ese esfuerzo, Dios no es glorificado para nada en ese lugar. Dear ones, it means that we need to live to show and appreciate the glory of God in our lives. Amados, esto significa que nosotros debemos vivir para manifestar y apreciar la gloria de Dios en nuestras vidas. We are capable of displaying God's glory in this world, the world that He created. Nosotros somos capaces de revelar, manifestar la gloria de Dios en este mundo que Él creó. And our gratitude and our ability to show the glory of God has to go much farther than just simply praying over a meal. Y nuestra capacidad, nuestro deseo de manifestar la gloria de Dios en este mundo tiene que ir más lejos que solo darle gracias a Dios antes de comer. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. We are indwelt by the Spirit of God. El Espíritu de Dios mora en nosotros. And as such, we can radiate the glory of God to a lost and dying world. Y como tal podemos irradiar, alumbrar a un mundo en tinieblas que fallece We can live con with la gloria a, de Dios. we can live with a spirit of thankfulness and praise. Podemos vivir con un espíritu de agradecimiento y de alabanza. We can manifest our new creatureliness in Christ. Podemos manifestar nuestra nueva condición de criaturas nuevas en Cristo. And we can use our spiritual gifts to work for the glory of God and to please Him as well. Y podemos usar nuestros dones espirituales para obrar para la gloria de Dios y para agradarle también. We often think that the glory of God has to be displayed through us in some magnificent, great way. A menudo pensamos que la gloria de Dios tiene que ser manifestada por medio de nosotros de alguna manera grandiosa o magnificente. But I want to suggest that God is glorified through us more in the everyday things that we do. Pero les quisiera comunicar que Dios se glorifica más en nosotros por medio de las cosas cotidianas que hacemos. When the Spirit of God grips your heart and you show mercy, Cuando el Espíritu de Dios se hace de tu corazón y tú muestras misericordia hacia alguien. when the Spirit of God grips your heart and you show patience, Cuando eres asido por el Espíritu de Dios y tú muestras paciencia hacia alguien. when the Spirit of God grips your heart and you show forgiveness and kindness, Cuando tu corazón es asido por el Espíritu de Dios y tú muestras perdón y benevolencia. you are manifesting the glory of God. Ahí tú estás manifestando la gloria de Dios. When your language honors God, Cuando tu lenguaje le rinde honor a Dios. when you are living a wholly separate life from the world, Cuando estás viviendo una vida santa, aparte del mundo. when you are faithful on the Sabbath day and every other day to give holiness to God, Cuando eres fiel en el sábado, el día de reposo y en todos los demás días en rendirle gloria a Dios. when you speak out for Christ and proclaim to others that He is the only way and the only hope to salvation, Cuando alzas la voz a favor de Cristo y le proclamas a los demás que Él es la única esperanza que hay para la salvación. you are giving glory to God. Ahí tú le estás rindiendo gloria a Dios. And these are natural desires for the Christian who desires to give glory to God. Y estos son deseos que le vienen por naturaleza al cristiano, quien desea rendirle honor y gloria a Dios. This is not something that flows from the flesh. Esto no es algo que proviene de la carne, It is only something that we can do in the Spirit. es solamente algo que podemos lograr hacer por medio del Espíritu. But consider how different the teaching is in Roman Catholicism. Pero consideremos cuán distinta es la enseñanza en el catolicismo romano. Because this key doctrine of the Reformation became very confused in the 16th century. Porque esta doctrina tan clave de la Reforma se volvió muy confundida o confusa en el siglo XVI.
The Catholic Church elevated herself to a place of mystical glory on earth, La Iglesia Católica se elevó a sí misma a un lugar de gloria mística sobre la tierra. and you remember that the ministers again called themselves Y si priests, se acuerdan, sus ministros de nuevo se llamaban a sí mismos sacerdotes and they wore fancy and expensive robes. y usaban batas lujosas y costosas. They were treated as royalty, Eran tratados como realeza. and the power over lost souls was claimed to rest in clergy alone. Incluso reclamaban que el poder sobre el destino de las almas perdidas estaba exclusivamente en las manos del sacerdocio. The leaders of the church did not present themselves as sinners saved by grace. Los líderes de la iglesia no se presentaban a sí mismos como pecadores que habían sido salvados por gracia. They considered themselves to be special power brokers of God's forgiveness and blessings. Ellos se consideraban a sí mismos como ser corredores súper especiales del perdón y los regalos de Dios. And the elements of the Lord's Supper were imagined to have magical powers. Y los elementos de la cena del Señor se fueron reimaginados como que tenían poderes supernaturales. And showy cathedrals accumulated unimaginable wealth for priests and bishops. Y catedrales lujosas mostraban riquezas inimaginables para los sacerdotes y los obispos. And as has been stated so eloquently, Scripture no longer stood alone. Y como se dijo tan elocuentemente anteriormente, las escrituras ya no estaban paradas por sí solas, It was supplemented by what the church had added. sino que eran suplementadas con aquello que la iglesia le había añadido. Grace was seen as dependent upon the things we do instead of resting on God's eternal decree. La gracia se veía como algo que dependía de aquello que hacíamos nosotros, en lugar de depender exclusivamente de lo que Dios había decretado. The work of Christ alone was not accepted. Esa obra exclusiva de Cristo no era ya aceptada. And faith was a trust in the church's powers rather in the promises of God. Y la fe se volvió algo en que uno confiaba en el poder de la iglesia, no en las promesas de Dios. And as our dear brother just spoke on sola fide, Y como acabó de hablar nuestro querido hermano acerca de sola fide, we realize that faith is God's gift to us, not our gift to Him. nos dimos cuenta que la fe es el regalo que Dios nos da a nosotros, no nosotros a Él. And this is important for us to Y understand. esto es importante que lo entendamos. When we read verses like Ephesians 2, 8 and 9, Cuando leemos versículos como Efesios 2, who 8 y gets the 9, glory? ¿quién recibe la gloria? For by grace, Porque por gracia, that is from God, a Eso- gift of God. eso proviene de Dios, es un regalo de Dios. Through faith, Por medio de la fe, that is a gift of God. eso es un regalo de Dios. Are you saved? Sois salvos. Salvation, a gift La from God. salvación es un regalo de Dios. It is all from God. Todo proviene de Dios. Justification was seen as earned by good works or purchased, La justificación se veía algo como que se ganaba con buenas obras o hasta se podía comprar rather than obtained by trusting in Christ alone. en lugar de poderse conseguir solamente confiando en Cristo. And justification often came through indulgences paid to the church. Y la justificación a menudo venía por esas indulgencias, dotes regalos que se pagaban a la iglesia. Now that's the only thing I kind of like about Roman Catholicism. Ahora ese es el único poquito que como que me gustaba un poco del catolicismo romano. I think it would be nice to collect indulgences Creo que sería chévere poder colectar esas las to supplement my income, para aumentar mis ingresos. but I probably would not be in this position too long. Pero if tal I vez no tried. duraría mucho yo en este puesto. The glory of God had shifted from the Creator and Savior to the marketers of religion. La gloria de Dios había se había traspasado del Creador y el Salvador a aquellos comerciantes. And beloved, we must understand this. Y queridos amados, debemos entender esto. Truth mixed with even the tiniest of error is no longer truth.
Si la verdad se mezcla hasta con el más pequeño trozo de error, ya no sigue siendo verdad. When we add to Scripture, Cuando le añadimos a las Escrituras, when we supplement the grace of God, cuando suplementamos la gracia de Dios, when we trust in things other than the proper object of saving faith, cuando confiamos en cosas que no son ese objeto correcto de la fe salvadora, it produces a false religion and it honors a false God. eso produce una religión falsa y le rinde honor a un Dios falso. And when these solas do not stand alone, God is not honored in one's Y life. cuando estas solas no pueden estar de pie por sí solas, entonces Dios no está recibiendo honor en nuestra vida. And it cannot be stated enough. Y eso no se puede repetir demasiadas veces. It isn't Scripture that's the problem. El problema no son las Escrituras. It isn't faith that is the El problem. problema no es la fe. It isn't Christ that is the El problem. problema no es Cristo. It isn't even the Word of God so much that is the problem. Ni siquiera, tan siquiera ni se puede decir que es la palabra de Dios que es el problema. It is those things alone that is the El problem. problema para la gente es que sean esas cosas solamente. And that's what we stand on. Y sobre eso es que nos apoyamos. So in summary, God's glory encompasses all these things. Así que en resumida cuenta, la gloria de Dios engloba todas estas cosas. Nevertheless, the glory of God alone No obstante, la gloria de Dios is often most notably recognized in Christ's atoning work on the cross. a menudo se nota más abiertamente en la obra expiadora de Dios, de Cristo sobre la cruz, And in the granting of faith which allows men to be saved through the atoning work of Christ. y en el otorgar fe que permite que los hombres se salven por esa obra expiadora de Cristo. Because salvation is so important, Debido a que la salvación es tan importante, I want to focus in on this particular aspect of Soli Deo Gloria. quisiera que nos enfoquemos en este aspecto particular de Soli Deo Gloria. I want to talk about how it defines our very salvation. Quisiera hablar de la manera en que define nuestra salvación misma. Now, I want to suggest that many Christians are often perplexed at what God's motivation is in our lives. Ahora, quiero sugerir que muchos cristianos a menudo se sienten perplejos ante cuál es el propósito de Dios en sus vidas. If you asked a group of Christians, why did God save you? Si tú le preguntas a un grupo de cristianos, ¿por qué razón Dios te salvó?, You would get a plethora of answers. recibirías un sinnúmero de respuestas. I've heard things like this. Yo he escuchado cosas como las siguientes. Well, God saved me because I needed eternal life. Bueno, Dios me salvó porque yo necesitaba vida eterna. God saved me, but when He did, He fixed my car. Dios me salvó, pero cuando lo hizo me arregló mi carro. Well, I came to Christ because my marriage was in crisis and He saved it. Bueno, yo vine a Cristo porque mi matrimonio estaba en crisis y Él lo rescató de ella. Or I came to Christ because I did not want to go to hell. O yo vine a Cristo porque yo no quería ir al infierno. This may come as a shock to some of you, Esto tal vez le llegue como un shock a algunos de ustedes, but God's central motivation in your redemption por la motivación central de Dios en tu redención is not to improve your life. no es el mejorar tu vida. It's certainly not to fix your cars or your Por marriages. supuesto que no es el arreglar tu carro ni tu matrimonio, It's not primarily to keep you out of hell, y no es principalmente el sacarte del infierno, nor is it even primarily to grant you eternal life. ni tampoco se puede decir que principalmente es para otorgarte vida eterna. Now, those are certainly precious and wonderful byproducts that might be granted, Ahora, por supuesto que esos son añadiduras preciosas y maravillosas que puede que se te otorguen, but God's primary motivation in your salvation pero la motivación principal de Dios en la salvación tuya is to bring Him glory. es darle gloria a Él. That's why God saved you. Por eso fue que Dios te salvó. When I do premarital counseling Cuando yo doy consejería prematrimonial and I ask couples, y le pregunto a las parejas, what is the purpose of your marriage? ¿cuál es el propósito de tu matrimonio?, I usually get all kinds of different a answers. menudo me dan toda clase de respuestas distintas. But very rarely do I hear this. Pero muy pocas veces escucho lo siguiente. Well, Pastor, our marriage is primarily a picture of Christ loving the church. Bueno, pastor, nuestro matrimonio es principalmente un retrato You de see- cómo Cristo ama a la iglesia.
Even in marriage, God gets the glory. Fíjense, incluso en el matrimonio Dios recibe la gloria. Everything is about His glory. Todo se trata de la gloria de Él. You see, God is never a means to an end. Fíjense, Dios nunca es el medio para llegar a un fin. He is the means and He is the end. Él es el medio y Él es el fin. So the sola, to God alone be the glory, Así que esa sola de que solo a Dios sea la gloria, gives us the reason or the goal of God's saving activity. nos da la razón o la meta de esa actividad salvadora de Dios. That God justifies mankind by grace alone, De que Dios justifica a la humanidad solamente por su gracia, through faith alone, solo por la fe, in Christ alone, solamente en Cristo, in order to manifest and make known to all the world para manifestar y dar a conocer a todo el mundo the glory of God in the salvation of His people. la gloria de Dios en la salvación de su pueblo. And the work of salvation is an act that God performs alone. Y la obra de la salvación es una obra que Dios ejecuta Él solo. Man has no active part in the process. El hombre no juega papel activo alguno en el proceso. Salvation is of God from start to finish. La salvación proviene de Dios desde el principio hasta el fin. And as has been stated, this is not a cooperative Y effort. como ya se ha dicho, esto no es un esfuerzo de colaboración. It is not as the Arminian doctrine teaches, Esto no es como enseña la doctrina arminiana, that every human being is born with a little measure of prevenient grace, de que todo ser humano nace con una medidita, un triste gracia, that every man has this little spark of de que righteousness. todo hombre tiene una chispita de justicia. And if God extends a nice enough invitation, Que si Dios extiende una invitación lo suficientemente bien hecha, and if the spiritual winds are blowing in the right y si direction, esos vientos espirituales están soplando en la dirección correcta, then that little spark of righteousness will be ignited, entonces esa chispita de justicia se enciende and God can say, well, I did my part, y Dios puede decir, bueno, yo hice mi parte and I'm so glad now that you're doing y yours. me alegra tanto que ahora tú estás haciendo la tuya. There is no glory in that. Ahí en eso no hay gloria absoluta, en lo absoluto. We are born into total depravity. Nosotros nacemos con una depravidad We are total. dead in our trespasses and Estamos sins. muertos en nuestras transgresiones y pecados. Has anyone here ever seen roadkill get up off the road and walk to the curb? ¿Alguien aquí alguna vez ha visto un animal atropellado, muerto en la calle, que se levante solo y se ponga a caminar? If you do, call me, Si lo han visto, por favor, llámenme. and we'll reform the solas Y again. podemos reformar las olas de nuevo. We were that dead spiritually, Así de muerto como un animal atropellado estamos nosotros and espiritualmente. we did nothing to save Y ourselves. no hicimos nada para salvarnos a nosotros mismos. And therefore, there is nothing for us to glory in. Por ende, no hay nada en lo cual podamos gloriarnos nosotros mismos. For by grace have you been saved through faith, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. and that not of Y esto no de yourselves. vosotros, It is a gift of God, not as a result of works, that no one should boast. pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No one can claim credit for their salvation. Nadie puede reclamar, pedir crédito por su salvación. And no one can claim that they generated an ounce of faith to cooperate with Y God. nadie puede decir que ha generado tan siquiera una onza de fe. God Para did it buscar a all, Dios. and the glory is all His. Dios lo hizo todo y la gloria es toda para Él. Now, certainly God gets glory in many ways. Ahora, ciertamente Dios se glorifica de muchas maneras. The psalmist writes in Psalm 19:1 Como dice el salmista en el Salmo 19, versículo 1, that the heavens are telling of the glory of God. que los cielos cuentan la gloria de Dios. But again, let's be clear. How does God get glory in our salvation? Pero de nuevo, vamos a ser claros. ¿De qué manera recibe Dios gloria por medio de nuestra salvación? He gets glory in our salvation by displaying His character and His attributes. Él recibe gloria de nuestra salvación manifestando su carácter y sus atributos. God's glory is seen through the regenerated life of His elect. La gloria de Dios se ve por medio de la vida regenerada de sus elegidos. And in the salvation of God's elect, Y en esa salvación de los elegidos de Dios, God demonstrates His love and His grace and His mercy. Dios demuestra su amor, su gracia y su misericordia. But we often don't like to hear the other side of that coin. Pero a menudo no nos gusta escuchar el otro lado de esa moneda.
God's glory is also seen in the damnation of the wicked. La gloria de Dios también se ve en la condenación de los malvados. And even through the unconverted, we get a sense of God's holiness and His justice and His wrath. Y incluso en los inconversos podemos ver un sentido de la santidad y la justicia y la ira de Dios. Now, talking about these kinds of things is very unpopular in the church today. Amen? Ahora, hablar de este tipo de cosas no es para nada popular en la iglesia de hoy en día, ¿no es así? Amén. What I just told you is very politically incorrect. Lo que yo les acabé de decir está muy equivocado a nivel político, como dice. Much of the church environment is that of seeker-sensitive or emergent churches. Mucho del ambiente actual de las iglesias son de gente hipersensibles o que están emergiendo. And they love to talk about the love of God, Y les encanta hablar del amor de Dios. but they really don't like to talk about the justice or the wrath of God. Pero de verdad que no les gustan hablar de la justicia ni la ira de Dios. Now, I don't want to mention any names, Ahora, yo no quiero mencionar nombres, but men like Joel Osteen, pero hombres como Joel Osteen, I'm so sorry, lo siento tanto, would fall into this category. caen bajo esta categoría. There was a sign on Interstate 4 that really bothered me. Había un letrero en la Interestatal 4 que de verdad que me molestó. And I don't know if it's still there. No sé si sigue ahí todavía. I drive north on I-4 to exit 434. Yo manejaba rumbo norte en la Interestatal 4 hacia la salida 434. And up there was a big billboard Y ahí arriba estaba una pancarta grandísima by some church in Orlando, de alguna iglesia de Orlando. and it says Y this: dice lo siguiente: God is not angry. Dios no está airado. And I would get angry every time I'd see God is not angry. Y yo me lleno de ira cada vez que veo que ahí dice que Dios no está airado. Now, I don't know how to say this in Pero Spanish, yo no sé cómo decir esto en español. but how dopey. Pero qué bobería. Oh, there is a word for that. Oh. I want to learn that word. Quiero aprenderme esa palabra. Okay? I mean, how inane and ridiculous is a sign like that? Qué ridiculez, qué tontería es que un letrero diga algo así. Here's what that sign is implying. Oigan lo que está implicando esa ficha. They're saying, look, it doesn't matter really how much you've messed up. Ellos están diciendo, mira, en realidad no importa qué tanto tú has metido la pata. I mean, God is always okay with you. Dios siempre va a estar bien contigo. You can come and drink up Tú grace, puedes beber y venir y llenarte bebiendo de la gracia de Él. and don't worry about the lordship of Y Christ, no te preocupes de eso del señorío de Cristo. because you see, your salvation is really all about you. Porque fíjate, tu salvación en realidad de lo que se trata es de ti. And God is a wonderful facilitator, Y Dios es un proveedor maravilloso. and He is here to ensure that you live your best life now. Y Él está aquí para asegurarse de que tú vivas tu mejor vida ahora. Wasn't there a book like that somewhere? ¿No había un libro así que decía algo así en algún sitio? Now listen, I'm not suggesting that God can't indeed save the most wretched sinners. Ahora, oigan, yo no estoy diciendo para nada que Dios de hecho no puede salvar al más miserable de los pecadores. I mean, He saved you and me, amen? Fíjate, te salvó a ti y a mí, ¿verdad? But the Bible clearly teaches that not all will be saved. Pero la Biblia enseña claramente que no todos serán salvos. We see that in Matthew 7:13 and 14. Eso lo vemos en Mateo 7, God has 13 y decreed 14, that not all will be saved. donde Dios ha decretado. And let me say this, que no God todos is serán salvos. angry. Y déjame decir lo siguiente, Dios sí está enojado. He is a God of righteous indignation towards sin. Él es un Dios que tiene indignación justa para con el pecado. He is a God of righteous indignation towards man's self-exaltation. Él es un Dios con indignación justa para con la autoexaltación del hombre. And you don't have to go far in the Bible to see that this is true. Y no hay que ir muy lejos en la Biblia para ver que esto sí es cierto. Consider what Moses proclaimed in Exodus 15:7. Consideren lo que proclamó Moisés en Éxodo 15, versículo 7, He said, "And in the greatness of your excellence, donde él dice, y con la grandeza de tu poder, you overthrow those who rise up against you. has derribado a los que se levantaron contra ti. You send forth your burning anger, Enviaste tu ira, and it consumes them as chaff." los consumió como a hojarasca. In Job chapter 4, verses 8 and 9, En Job, capítulo 4, versículos 8 y 9.
He says this, Aquí él dice lo siguiente: according to what I have seen, como yo he visto, those who plow iniquity and those who sow trouble harvest it. los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. By the breath of God they will perish, Perecen por el aliento de Dios, and by the blast of his anger they come to an end. y por el soplo de su ira son consumidos. And then in Revelation 14:10, Y luego en Apocalipsis 14:10, the Apostle John, writing of those who would worship the beast, says this, el apóstol Juan, hablando de aquellos que adorarán a la bestia, dice lo siguiente: they will drink of the wine of the wrath of God, también beberá del vino de la ira de Dios, which is mixed in full strength in the cup of his anger. que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Now you may be wondering, how does this tie into God's glory alone? Ahora ustedes tal vez se estén preguntando de qué manera esto se vincula a la gloria de Dios sola. And I want to suggest to you that if we don't understand this concept, we cannot give God alone the glory. Y les quisiera sugerir que si no entendemos este concepto, no podemos prestarle a Dios, a decir que la gloria es solo de Dios. And here's what we must understand. Y oigan qué es lo que tenemos que entender. God is truly a God of love. Amen. Dios ciertamente es un Dios de amor, amén. But he is also a God of wrath. Pero Él también es un Dios de ira. And God's love does not cancel out his justice. Y el amor de Dios no anula su justicia. God's love does not cancel out his wrath. El amor de Dios no anula su ira. And this is what makes the cross so astounding. Y esto es lo que hace que la cruz sea tan asombrosa. Because in the death of Christ, Porque en la muerte de Cristo, the wrath of God la ira de Dios and the justice of God y la justicia de Dios was reconciled with the love and the mercy of se God, reconcilió con el amor y la misericordia de Dios. so that neither one was compromised. De manera que ninguno de los dos tuvo que ceder nada. Now, this will only make sense to us if God's glory is seen as the overarching story of redemptive history. Ahora esto solo tendrá sentido para nosotros si vemos que la gloria de Dios es lo único que abarca toda la historia de la redención. This will only make sense if we see that in the salvation of man, it is purpose towards the glory of God. Esto solo tendrá sentido si vemos que la salvación del hombre tiene como su propósito la gloria de Dios. When we see that man's salvation is to further God's glory and not the other way around. Cuando vemos que la salvación del hombre es para promover la gloria de Dios y no al contrario. And I want to suggest this, dear friends. Y quisiera sugerirle lo siguiente, queridos amigos. The majority of bad theology that we see today La mayoría de la teología mala que vemos hoy en día ultimately comes because of man's refusal to acknowledge the glory of God alone in all things. finalmente proviene de ese rechazo que tiene el hombre de que Dios reciba la gloria en todas las cosas. Think through this with me. Repasemos esto pensándolo conmigo. When God's glory is not first, Cuando la gloria de Dios no es lo primero, then other things dominate our lives. entonces otras cosas dominan nuestras vidas. And the glory shifts from God to become centered on ourselves. Y la gloria se traslada de Dios a estar centradas en nosotros mismos. And self-esteem replaces humble esteem of Christ above all. Y el autoestima reemplaza a esa estima humilde de Cristo por encima de todas las cosas. And when the fallen soul tries to boost self, the honoring of God is suppressed. Y cuando esa alma pecadora trata de enaltecerse a sí mismo, el rendirle honor a Cristo se suprime. And a self-centered person becomes a God unto himself. Y la persona ensimismada se vuelve un Dios para sí mismo. This was the problem that we saw with Satan in Isaiah 14. Este fue el problema que vimos con Satanás en Isaías 14. Instead of thy will, En lugar de tu voluntad, Satan said, my will. Satanás dijo, sea mi voluntad. I will sit on the mount of assembly. Yo me sentaré en la asamblea de los montes. And I will be like the Most High. Y yo seré como el Altísimo. 5 times we 5 see veces the I. vemos el yo. And we have to be careful to see the I in our own pride. Y tenemos que tener cuidado de ver ese yo en nuestro propio orgullo. That we do not put ourselves on the throne of our life.
de que nosotros no nos pongamos a nosotros mismos en el trono de nuestra vida, to the point that our own mind and our own feelings then become the test of truth. al grado entonces que nuestra propia mente, nuestros propios sentimientos se vuelvan esa prueba de saber cuál es la verdad. And then our faith is reduced to this, Y luego nuestra fe se reduce a lo siguiente, that whatever benefits us in this life becomes the goal and the measure of everything que else. cualquier cosa que nos beneficie a nosotros en esta vida se vuelve la meta y la medida por lo cual se hace todo lo demás. And then we talk about our love for Christ and our need to glorify Him alone. Y luego hablamos de nuestro amor por Cristo y nuestra necesidad de glorificarlo solamente a Él. But we chase after self-esteem and possessions. Pero vamos atrás en cacería de la autoestima y de las posesiones. And we chase after popularity and power. Y andamos en búsqueda de la popularidad y el poder. And those things become our best hope for happiness. Y esas cosas se vuelven nuestra mayor esperanza para conseguir la felicidad. And the irony is this, when we do these things, Y la ironía es la siguiente, que cuando hacemos esas cosas, we miss out on the greatest hope for happiness there nos is, perdemos de la esperanza más grande que hay para la felicidad, which is living to the honor and glory of God que es vivir para rendirle honor y gloria a Dios, and submitting to and loving God's truth, sometiéndonos a la verdad de Dios y amándola, because it is His truth that sets us free. porque es la verdad de Él que nos pone en libertad. If God through Christ isn't appreciated, Si Dios no es apreciado por medio de Cristo, then all else becomes empty and satisfying. entonces todo lo demás se vuelve vacío y no satisface. Now I'm going to throw this next statement in for free. Ahora les voy a dar la siguiente frase de gratis. No extra charge. Sí, no les voy a cobrar nada adicional. And this comes from my biblical Y counseling. esto viene de mi consejería bíblica. Have you ever thought about why the things of this world can never permanently satisfy you? ¿Alguna vez has pensado de a qué se debe que las cosas de este mundo jamás te pueden satisfacer de manera permanente? How many of you think you would be happy if you got $1 million today? ¿Cuántos de ustedes pensarían que estarían felices si tuvieran $1 millón hoy? I might smile a lot. Yo tal vez sonreiría mucho. What would happen if you got $1,000 or $1 million rather today? ¿Qué pasaría si tú recibieras $1,000 o $1 millón hoy? Tomorrow you would say, if I only had $2 million. Mañana dirías, ay, si yo tan solo tuviera 2 millones. And if you got the best car that you could think of. Y si tuvieras el mejor carro que te pudieras imaginar. When the new model came out, you would say, but if I just had that model. Cuando sale el modelo nuevo, ay, si yo tan solo tuviera ese modelo. I remember as a child when I pleaded with my father for a new bicycle. Yo me acuerdo cuando niño que yo a mi papá le rogué por una bicicleta nueva. And I said to him, Y le dije, Dad, if you will just get me this bicycle, papá, si tú tan solo me consigues esta bicicleta, I will never ask for another thing for the rest of my life. jamás te voy a pedir nada más por el resto de mi vida. And one day, there it was on the front porch, a brand new bike. Y llegó un día, ahí estaba, en el porche delantero, una bicicleta nuevecita. And I was ecstatic Y yo estaba until I fuera de mis cabales, until I turned 16. hasta que cumplí los 16. And then I said Y this, luego dije lo siguiente, Dad, if you just get me a car, I'll never ask for another thing the rest of my life. papá, si tan solo me consigues un carro, jamás te pido nada por el resto de mi vida. So let me give you the problem with us. Entonces déjenme decirles cuál es el problema con nosotros. You cannot satisfy the eternal soul that God put within us El alma eterna que Dios ha puesto en nosotros no se with the puede temporal things satisfacer of the world. con las cosas provisionales del mundo. The temporal will never satisfy the eternal. Lo provisional jamás puede satisfacer a lo eterno. God put an eternal soul within you. Dios puso un alma eterno dentro de ti. And it is only the things of God that bring ultimate and lasting satisfaction. Y solamente son las cosas de Dios que dan una satisfacción And final so y when we duradera. live to the glory of God alone, Para que seamos movidos solamente para la gloria de Dios. we live to that which is eternally satisfying. Vivimos para aquello que satisface de manera eterna. And our souls will not hunger and thirst for the temporal things of this world. Luego nuestras almas no tendrán sed ni hambre por las cosas provisionales de este mundo. Listen, the most joyous people in history are those who have found salvation in Christ alone. Escuchen, las personas más felices de la historia son aquellas que han encontrado la salvación solo en Cristo And have learned to give glory to God alone. y han aprendido a rendirle gloria solamente a Dios. And this summarizes the breadth of Reformed theology. Y esto resume This was lo the más, central
focus of the Protestant reformers, el enfoque central de la teología reformada y de los reformadores protestantes, over and against the glorification of man found in the Renaissance and in the Enlightenment. por encima y en contra de la glorificación del hombre que se encontraba en el Renacimiento y en el alumbramiento. This was the protest against the glorification of the Catholic Church and saints. Esta era la protesta en contra de la glorificación de la Iglesia Católica y de los santos. The reformers were zealous in protecting the glory of God in both theology and in practice. Los reformadores sentían celo por defender la gloria de Dios tanto en teología como en práctica. And dear brethren, we need to be just as zealous. Y queridos hermanos, nosotros debemos ser iguales de celosos. Steve Lawson, speaking on Soli Deo Gloria, said this, Steve Lawson, hablando de Soli Deo Gloria, dijo lo siguiente, and I quote, y lo cito. he said, "The most criminal, heinous act that a man can commit is to steal glory away from God." El acto más delictivo que un hombre puede cometer es robarle la gloria a Dios. I think he is absolutely right. Creo que él está totalmente en lo cierto. So how do we guard the glory of God in this 21st century? Entonces, ¿de qué manera podemos cuidar la gloria de Dios en este siglo XXI? The same as the reformers did in the 16th and 17th century. Al igual que lo hicieron los reformadores en los siglos XVI y XVII. To see the ultimate glory of God as the ultimate purpose for which everything exists. Viendo que la gloria de Dios es el propósito final por el cual todas las cosas existen. To guard against the relentless encroachment of man-centered theology and Y practice. cuidar de esa invasión tan persistente de la teología y la práctica basada en el hombre. By not deviating from the God-ordained purpose for our existence. No desviándonos de ese propósito instituido por Dios, de cuál es el propósito de nuestra existencia. By preaching the word truthfully. Predicando la palabra verazmente, Administering the sacraments faithfully. administrando los sacramentos fielmente And living God-honoring, sanctifying lives every day. y viviendo vidas que les rinden honor a Dios y que son santificadas cada día. Remembering, as Paul said in Romans 11:36, Recordándonos, como dice Pablo en Romanos 11:36, "For from him and through him and to him are all things. porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. To him be the glory forever." A Él sea la gloria por los siglos. This causes us, as we close, to think about some very important Al questions. concluir, esto nos mueve a pensar en algunas preguntas muy importantes. Be honest with yourself. Sé sincero contigo mismo. Is your happiness and joy found in God, or is it found in something or someone else? ¿Acaso tu felicidad, tus regocijos se encuentran en Dios o están en otra cosa? Is your worship entertainment, or is it true worship? ¿Tu adoración se trata de entretenimiento o es una verdadera adoración? Is it God's glory or your self-fulfillment that is the goal of your life? ¿La meta de tu vida es la gloria de Dios o tus propios éxitos? Do you see God's glory as the only basis of your salvation, His grace, or do you desire to take some of the credit yourself? ¿Acaso ves tú la gloria de Dios como la única base de tu salvación, siendo la gracia de Él, o tú deseas recibir un poquito del crédito? And how you answer these questions reveals whether or not your faith is characterized by human-centeredness or by a faith which gives glory to God Y la alone. manera en que tú respondas a esas preguntas revelará si tu fe está basada en estar centrada en el ser humano o en darle gloria solo a Dios. Michael Horton said this, Michael Horton dijo lo siguiente, and I quote, y lo cito. "How can we expect the world to take God and His glory seriously if the church does not?" The Reformation slogan, Soli Deo Gloria, was carved in the organ at Bach's Church in Leipzig, and the composer signed his works with its initials. It's inscribed over taverns and music halls in old sections of Heidelberg and Amsterdam, a lasting tribute to a time when the fragrance of God's goodness seemed to fill the air. It was not a golden age, but it was an amazing recovery of God-centered faith and practice. Michael Horton dijo lo siguiente: ¿cómo podemos esperar que el mundo tome a Dios y la gloria de Dios en serio si la misma iglesia no lo hace? Este lema de la Reforma, Soli Deo Gloria, fue tallado en el órgano de la iglesia de Bach en Leipzig, y el compositor
firmaba sus obras con sus iniciales. Está inscrito sobre las tabernas y los salones de música en las antiguas zonas de Heidelberg y Ámsterdam. Un tributo duradero a un tiempo cuando la fragancia de la bondad de Dios parecía que llenaba el aire. No era un siglo dorado, pero sí era una recuperación asombrosa de lo que era la fe y la práctica centrada en Dios. And I want to end with this quote from John Piper. Ahora quisiera terminar con esta cita de John Piper. Speaking of God's glory, he rightly said, Hablando de la gloria de Dios, él dijo correctamente: "We must constantly remind ourselves that we are speaking of a glory that is ultimately beyond any comparison in creation. The glory of God is how we designate the infinite beauty and the infinite greatness of the person who was before anything else. God's glory is the all-defining, absolutely original standard of greatness and beauty. The glory of God is a standard of absolute perfection, a way to say that there is an objective, absolute reality to which all human wonder and awe and veneration and praise and honor and acclaim and worship is pointing. We were made to find our deepest pleasure in admiring the infinitely admirable, the glory of God." John Piper, hablando de la gloria de Dios, dijo muy correctamente lo siguiente: debemos de recordarnos constantemente que cuando estamos hablando de una gloria, estamos hablando de algo que va, al fin y al cabo, mucho más allá de cualquier otra cosa que se pueda comparar en la creación. Cuando usamos la frase "la gloria de Dios", con eso es que designamos aquella grandeza infinita e infinitamente hermosa de aquella persona quien está por encima de todo lo demás. La gloria de Dios es ese estándar original absoluto que lo define todo, hablando de lo que es grandeza y belleza. La gloria de Dios es el estándar de la perfección absoluta. Es una manera de decir que hay una realidad absoluta objetiva, a la cual toda asombro, maravilla, veneración, honor, loor y alabanza humana señala. Fuimos creados para encontrar nuestro más profundo placer en el admirar aquello que es infinitamente admirable, aquello que es la gloria de Dios. Brothers and sisters, the Lord has entrusted us this day to watch over the church. Hermanos y hermanas, el Señor nos ha asignado en este día cuidar de la iglesia. It is our watch. Está bajo nuestra vigilancia. And it would be my prayer that we, the Church of God, would guard these sacred truths Y es mi oración que nosotros, la iglesia de Dios, cuidemos estas verdades sagradas, so that others who watch us will be able to say, de manera que otros que nos observen puedan decir: all that they do to the glory of God alone. todo lo que ellos hacen, lo hacen solo para la gloria de Dios.